Muchos comenzaron dominando la pasarela, pero no se conformaron con ser solo un rostro perfecto. Estos modelos coreanos dieron el salto a la actuación y no solo sobrevivieron al cambio, se convirtieron en protagonistas, en estrellas y en algunos de los actores más poderosos del K-drama y el cine coreano. Hoy en Onchibox vamos a descubrir quienes transformaron la moda en legado actoral. Así que prepárate, y si amas las historias de evolución y talento real, suscríbete porque aquí celebramos a las estrellas que se atrevieron a reinventarse. Si 2024 tuvo un nombre propio, ese fue Byung Boo-seok, el hombre que paralizó Asia y barrió el mundo con una Sonje manía sin precedentes. Pero antes de ser el primer amor de toda una nación, fue el guardián absoluto de la pasarela coreana, un vigilante del estilo que esperó pacientemente su momento de brillar. Debutó en 2010 con una estatura imponente de 1,89 y unas piernas que parecían no tener fin. Junto a Jang Ki-yeon y Nam Jo-hyuk, formó lo que los fans llamaron la Santísima Trinidad de K+. Aunque ha confesado que la pasarela le intimidaba, los diseñadores de Beyond Closet y Moon sabían la verdad. Él nació para caminar bajo los focos. Su magnetismo lo llevó a las filas de Prada. Hoy, su presencia en las semanas de la moda de Milán y París garantiza un caos absoluto. Cientos de fans esperando solo por un segundo de su atención. Rostro de Cartier y Clinique, él utiliza su porte de modelo para vender no solo ropa, sino una presencia que domina cualquier encuadre. Tras años de trabajo, en 2024 el mundo finalmente hizo clic. Su papel en Lovely Runner fue un síndrome cultural visto en 109 países. Pasó de ser un actor respetado a ser el hombre más buscado de Google. ¿Su secreto? Asegura que la pasarela le enseñó a ser consciente de cada movimiento de su cuerpo. Precisión que hoy aplica para hacernos creer en cada escena de acción y romance. Premiado como ícono de estilo y modelo del año, no se conforma con el éxito momentáneo. Elige papeles que desafíen su madurez, demostrando que no es un fenómeno de un solo éxito, sino un artista completo. Dejó la pasarela para conquistar las pantallas, pero siempre será en esencia ese modelo de mirada infinita que nos enseñó que la espera siempre vale la pena. En una industria dominada por la delicadeza, Ahn Bo-hyun irrumpió con la fuerza de un campeón. Antes de los flashes y las cámaras, era un boxeador de élite, medallista de oro nacional que aprendió en el ring que la verdadera belleza reside en la disciplina y la resistencia. Debutó en el modelaje en 2007, tras una lesión que cambió su destino. Con una presencia física imponente, rompió los esquemas del estándar coreano de la época. Mientras otros buscaban la androginia, él trajo una masculinidad atlética que lo convirtió en el favorito de marcas como General Idea y firmas de lujo como los relojes suizos IWC Schaffhausen. Su porte no pedía permiso, exigía atención. Su salto a la actuación en 2014 fue tardío, pero esa madurez fue su mayor ventaja. No solo interpretaba a hombres fuertes, él era un hombre fuerte. Pero el camino no fue fácil. Incluso después de debutar, trabajó en empleos de carga y construcción para sostener su sueño. Una humildad que hoy se refleja en la honestidad de sus interpretaciones. El mundo se rindió ante él con Mi nombre. Su agilidad natural de boxeador y su imponente presencia lo convirtieron en una estrella de acción global, elevándolo al estatus de actor de élite. Ya no era solo el modelo de cuerpo perfecto, sino el actor capaz de transmitir emociones crudas bajo una armadura de músculos. Premiado como Model Star en 2020, justo cuando su carrera actoral explotaba, él mantiene los pies en la tierra. Aunque hoy es uno de los rostros publicitarios mejor pagados de Corea, nunca olvida sus raíces. Para él, el modelaje fue la puerta, pero la actuación es su verdadera victoria. Hay rostros que definen una era. Mucho antes de que el mundo entero conociera su nombre, Jung Ho-yeon ya era un incendio en las pasarelas. Con su inolvidable cabello rojo intenso como sello de guerra, esta mujer no solo desfilaba, ella reclamaba su lugar en cada capital de la moda, desde Nueva York hasta París.
Su historia es la definición de tenacidad. Debutó a los 16 años como modelo independiente, sin agencia que la respaldara, pero su talento era imposible de ignorar. Tras conquistar Korea's Next Top Model, saltó al vacío global, caminando para gigantes como Chanel, Fendi y Miu Miu. Su ascenso fue tan meteórico que el prestigioso sitio Models.com la coronó con el título de New Super, las supermodelos que definen la era moderna. Su relación con Louis Vuitton es ya una leyenda de la moda, de modelo exclusiva a embajadora global y protegida de la casa francesa. Y su historia al convertirse en la primer coreana en aparecer en solitario en la portada de Vogue USA es el rostro de Chanel y Lancôme, demostrando que su estética no tiene fronteras. En 2021, mientras se preparaba para la Semana de la Moda en Nueva York, envió un video que cambiaría su vida para siempre. Sin experiencia previa, debutó en la actuación como la jugadora 067 en el Juego del Calamar. El resultado, un fenómeno global sin precedentes. Pasó de ser un secreto de la élite de la moda a ser el orgullo de Corea, ganando el histórico premio SAG y abriéndose paso en las ligas mayores de Hollywood. Hoy, vive en dos mundos con la misma maestría, representada por la élite de la actuación en VH Entertainment y la vanguardia del modelaje en The Society. Es la prueba viviente de que se puede conquistar el cine sin abandonar jamás el hogar de la moda. No es solo una actriz que fue modelo, es una fuerza de la naturaleza que sigue dictando el estilo del planeta. Para entender el magnetismo de Lee Jong-suk, no debemos mirar una cámara, sino una pasarela. Año 2005. Un adolescente de 15 años camina sobre el concreto de la Seoul Fashion Week, siendo el modelo masculino más joven en la historia de la colección de Seúl. Un prodigio que no pedía permiso para brillar. Durante 6 años, la moda fue su único lenguaje. Lo que lo hacía único era su dualidad, esa irresistible mezcla entre la inocencia de un niño y la sofisticación fría de un hombre. Un rostro con una estructura ósea perfecta que parecía diseñado para ser capturado por el flash. La lealtad a sus raíces lo llevó de Seúl a las capitales del mundo. Prada, la casa italiana de la elegancia intelectual, lo convirtió en su rostro recurrente en Milán y París, pero nunca olvidó de dónde vino. Y hoy, en 2026, lo vemos reafirmar su estatus como embajador global de la relojería suiza con Mido, demostrando que su elegancia es literalmente atemporal. Aunque el K-pop intentó reclamarlo, su verdadera pasión lo esperaba frente a los guiones, pero el modelaje nunca lo abandonó. En su papel icónico en W2 Worlds, los fans señalaron algo fascinante. Solo un hombre con su pasado en la moda podía interpretar de forma creíble a Kang Chul, un personaje de cómic diseñado para ser visualmente perfecto. Con 2 daesans de la MBC por W y Big Mouth, demostró que la pasarela no fue solo un inicio, sino su mejor escuela de expresión. Él no actúa para la cámara, él seduce a la lente, recordándonos que antes de ser un actor de élite, fue el dueño absoluto de la pasarela. Si existe una mujer que define el concepto de multitalento en Corea, esa es Lee Sung-kyung, conocida por muchos como la Gigi Hadid coreana. Su transición de supermodelo de élite a una de las actrices más amadas del mundo no fue un golpe de suerte, fue una conquista de estilo y versatilidad. Debutó a los 18 años, irrumpiendo en el top 5 del International Asia Pacific Supermodel Contest. Durante años, fue la joya de la corona de la agencia YGK Plus, dominando cada edición de la Seoul Fashion Week. Pero su magnetismo no se detuvo en Seúl. De ser el rostro global de Daniel Wellington, saltó a las ligas mayores como embajadora de Fendi, convirtiéndose en una invitada de honor fija en las pasarelas de Milán y París. Lo que la hacía la modelo favorita de las grandes editoriales era su musicalidad. Como pianista de formación y cantante profesional, no solo posaba, ella interpretaba la ropa con un ritmo y una energía salvaje que capturó la atención del cine. En 2014, esa misma energía la llevó a debutar en It's Okay That's Love, dejando claro que una nueva estrella había nacido. Pero su momento de gloria llegó cuando decidió destruir su imagen de perfección
para protagonizar el clásico de culto El hada de las pesas Kim Bok-joo. Hizo lo impensable para una supermodelo. Subió de peso y cortó su melena icónica. Ese compromiso la consolidó no solo como una cara bonita, sino como una actriz capaz de transformarse por completo. Hoy ha evolucionado al estatus de celebrity model. Ya no camina en 20 desfiles, pero cuando aparece para abrir o cerrar una pasarela especial, el mundo se detiene. Con un pie en la alta costura y otro en los sets de rodaje, ella lo tiene claro. El modelaje es su base, pero la actuación es su gran pasión. Hay rostros que encajan en el molde y rostros que lo rompen. Han So-hee no necesitó una pasarela de 20 metros para hacerse notar. Le bastó su propia estética. De mudarse de Ulsan a Seúl con poco más que sus sueños, a trabajar en empleos de medio tiempo, mientras su imagen misteriosa se volvía viral en redes sociales, demostró que la autenticidad es la tendencia más poderosa. Su estilo rocker chic y su mirada penetrante le llevaron a ser la musa de videos musicales icónicos como Seven de Jungkook y a convertirse en el rostro global de Balenciaga. Como primera embajadora coreana de la joyería Boucheron y rostro de Dior Beauty, es la invitada de honor que todos los fotógrafos buscan en París, una mezcla magnética de rebeldía y alta costura. Pero detrás de la It Girl hay una actriz de método dispuesta a todo. Para debutar en la pantalla, tuvo que remover los tatuajes que definían su identidad visual. Un sacrificio que pronto daría frutos. Si bien The World of the Married la puso en la mira, fue su transformación para Mi Nombre lo que dejó al mundo sin aliento. Subió 10 kilos de músculo, entrenó artes marciales y apareció sin una gota de maquillaje, borrando cualquier etiqueta de modelo que actúa. Hoy, ella ha creado un nuevo estándar. Elige personajes complejos que desafíen su propia belleza física, prefiriendo el rango emocional sobre la perfección visual. No es solo una actriz o una modelo, es un icono de independencia que utiliza su carrera para demostrar que se puede ser la favorita de las marcas de lujo y al mismo tiempo una de las actrices más respetadas y crudas de su generación. De la ciudad portuaria de Ulsan a las luces de Seúl, Jang Ki-yeon aterrizó en la pasarela en 2012 con un sueño y un accesorio inesperado, brackets. Lo que para muchos sería un obstáculo, para él fue su boleto al éxito. Con esa estética boyish rebelde, capturó la mirada de los diseñadores más disruptivos de Corea, demostrando que la verdadera moda no busca la perfección, sino la identidad. Su dominio fue absoluto. De caminar para marcas locales como Beyond Closet, dio el salto internacional directo a la pasarela de Dolce & Gabbana, pero su hito más elegante llegó con Lancôme, convirtiéndose en el primer modelo masculino en ser embajador oficial de la marca en Corea. Es ese rostro que puede vender la rudeza de Calvin Klein o la sofisticación de la alta perfumería con la misma intensidad. Pero él buscaba algo más que una pose, buscaba una voz. Su transición a la actuación en 2014 fue el inicio de una metamorfosis. Si en el modelaje su mirada era un muro de hielo inalcanzable y frío, en la pantalla esa frialdad se convirtió en fuego. Desde su revelación en Come and Hug Me hasta el fenómeno global de My Roommate is a Gumigo, demostró que sus ojos pueden transformar la atmósfera de una habitación, de la vulnerabilidad más pura a la intensidad de un depredador. Con su trabajo en dramas, logró lo que pocos, que el público olvidara al modelo para respetar al actor. Hoy, aunque las pasarelas son menos frecuentes, su presencia editorial sigue siendo de un peso abrumador. Ya no es solo un rostro que desfila, es un actor capaz de cargar con el rating de una nación, usando su mirada de hielo para derretir cualquier duda sobre su talento. De la pasarela al prime time, estos actores demostraron que el talento puede evolucionar y que el verdadero carisma trasciende cualquier escenario. ¿Cuál fue tu transformación favorita? ¿Quién empezó como modelo y terminó siendo tu protagonista ideal? Déjalo en los comentarios. Y si te apasionan los K-dramas, el cine coreano y las historias de estrellas que nacen dos veces, suscríbete a Nonchibox, dale like y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.